descubrimiento en la oscuridad. Melissa llevaba días sintiendo una inquietud inexplicable. No era que algo concreto estuviera mal en su vida, su matrimonio parecía estable, y su esposo, Raúl, siempre le había dado la impresión de ser un hombre confiable, dedicado tanto a ella como a su trabajo. Sin embargo, había empezado a notar pequeños detalles, cambios sutiles que dejaban un sabor amargo en el aire. Las llamadas no contestadas, las excusas sobre largas reuniones, y esa forma evasiva en la que él la miraba últimamente, todo empezaba a dibujar un panorama incómodo en su mente. Aquella noche, mientras Raúl dormía profundamente, Melissa se levantó en silencio. Algo en su interior la empujaba a buscar respuestas, a descubrir la raíz de esa intranquilidad que la estaba consumiendo. Con el corazón palpitando fuerte en el pecho, tomó el teléfono de Raúl y, sin pensar demasiado, comenzó a revisar los mensajes y las aplicaciones que él utilizaba. Entonces, lo encontró. En una aplicación de mensajería oculta, aparecían mensajes cariñosos, llenos de palabras que alguna vez se le había dicho solo a ella. El remitente era una mujer llamada Mónica, y el intercambio de mensajes dejaba claro que entre ellos había más que una simple amistad laboral. Las palabras eran descaradas, llenas de intimidad y promesas de momentos que Melissa nunca imaginó que Raúl pudiera compartir con alguien más. Un golpe de dolor y rabia la atravesó al leer aquellos mensajes. Cada palabra parecía arañar su corazón, como si un muro invisible se rompiera dentro de ella, desmoronándose sin remedio. Melissa sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas mientras continuaba leyendo, a pesar de que cada línea era como una puñalada. De pronto, sus manos empezaron a temblar. Casi podía escuchar su respiración entrecortada en medio de la quietud de la noche. Quiso despertar a Raúl, enfrentarlo de inmediato, pedirle explicaciones. Pero algo dentro de ella la detuvo. Sabía que esto era más grande que un simple arrebato de celos, necesitaba entender, pensar en cada detalle. No se permitiría ser solo una esposa herida. Si iba a enfrentarlo, lo haría de manera que él nunca pudiera olvidarlo. Melissa, decidida a no actuar sin un plan, tomó capturas de pantalla de los mensajes y los guardó en su teléfono. Luego, borró cualquier rastro de su investigación y colocó el celular de Raúl de vuelta en su sitio. Se tumbó en la cama, al lado de él, sintiendo como su respiración pausada la llenaba de rencor. Lo observó en la penumbra, dándose cuenta de que el hombre con el que compartía su vida, su confianza y sus sueños, la había traicionado de la forma más cruel. Los pensamientos se arremolinaban en su mente mientras intentaba controlar el torrente de emociones que la invadía. ¿Cómo había llegado a este punto sin darse cuenta? Era como si de repente todo a su alrededor fuera parte de una realidad que ya no le pertenecía. Pero, en lugar de dejarse arrastrar por el dolor, algo más fuerte comenzó a crecer en su interior, una decisión firme, un deseo de hacerle ver a Raúl las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras él dormía sin saber el torbellino que se estaba desatando a su lado, Melissa comprendió que el destino le estaba dando una oportunidad para tomar las riendas de su vida. Raúl no sabía quién era realmente la mujer que yacía a su lado, una mujer que no estaba dispuesta a tolerar ni a olvidar. Con una última mirada hacia su esposo, Melissa se prometió a sí misma que esto no quedaría así. La amenaza de Mónica. Melissa no podía dejar de pensar en la traición de Raúl. Las palabras que había leído en su teléfono seguían dando vueltas en su mente, como cuchillas que reabrían su herida una y otra vez. Sentía rabia, sí, pero también una creciente necesidad de actuar, de enfrentarse a la mujer que había osado ocupar un lugar en su vida sin su permiso. Después de días de lucha interna, Melissa decidió que ya no se quedaría en las sombras. Necesitaba ver a Mónica cara a cara, mirarla a los ojos y exigir respuestas. Así que, usando la poca información que tenía, consiguió el número de su oficina y organizó una reunión que bajo cualquier otra circunstancia habría sido impensable. Cuando Melissa llegó al café donde habían acordado verse, el lugar estaba lleno de la charla habitual de la gente y del ruido de tazas y platos. Pero ella no percibía nada de eso. Solo podía pensar en el encuentro que estaba a punto de suceder. No pasó mucho tiempo antes de que viera a Mónica entrar con aire de seguridad, sin un atisbo de remordimiento en su rostro. Era una mujer joven y atractiva, con una sonrisa arrogante y una postura que denotaba confianza. Al sentarse frente a ella, Melissa sintió como el odio se le encendía en el pecho, pero respiró hondo y mantuvo la calma.
No dejaría que esa mujer viera lo profundo de sus heridas. Sabes quién soy, ¿verdad? Le preguntó Melissa con una frialdad calculada. Mónica sonrió sin atisbo de vergüenza. Claro que lo sé. No creas que me sorprende que hayas querido verme. Después de todo, te estoy quitando a tu marido, ¿no? La audacia de Mónica dejó a Melissa sin palabras por un momento. Pero, en lugar de responderle con furia, decidió adoptar una postura desafiante. ¿Crees que puedes construir algo sólido sobre la base de una traición? Y dijo Melissa, sin apartar la mirada. Mónica se inclinó hacia ella, su voz baja y burlona. A diferencia de ti, yo le doy a Raúl lo que él quiere. ¿De verdad crees que volverá contigo después de lo que hemos compartido? Es hora de que te hagas a un lado y me dejes el lugar que me corresponde. La amenaza era clara. Mónica no solo quería a Raúl, sino también asegurarse de que Melissa se diera por vencida. Pero lo que ella no sabía es que esta conversación estaba despertando algo aún más fuerte en Melissa. El miedo y la inseguridad desaparecían, dejando paso a una determinación feroz que ella misma desconocía que tenía. No sabes con quién te estás metiendo, Mónica. Te lo advierto, no soy la mujer que imaginaste, dijo Melissa con una calma que sorprendió a ambas. Mónica se rió con desdén, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Oh, vamos, Melissa. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelear por un hombre que ya me pertenece?» Melissa mantuvo su compostura. Se dio cuenta de que perder la calma solo le daría a Mónica el poder que ella deseaba. Así que, en lugar de entrar en el juego de provocaciones, Melissa decidió dejarle en claro que no estaba dispuesta a ceder. Puede que Raúl esté contigo ahora, pero no tienes idea de todo lo que estoy dispuesta a hacer para proteger lo que es mío. Este no es el final, Mónica. Melissa se levantó de la mesa con dignidad, dejando a su rival en silencio, sin poder responder. Mientras salía del café, Melissa sintió una nueva oleada de fuerza en su interior. Sabía que esta batalla no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarla. No sería una víctima pasiva. Usaría todo lo que estaba a su alcance para darle una lección a Mónica y hacerle pagar por cada palabra desafiante que había pronunciado. Melissa comprendió que ya no había vuelta atrás. Ella no era la misma mujer que había entrado en ese café. Ahora era una mujer en pie de guerra, decidida a defender lo suyo y a hacer que Mónica entendiera, demasiado tarde, que nunca debió provocarla. El plan se despliega. La amenaza de Mónica había encendido en Melissa una chispa imparable. Cada palabra pronunciada por aquella mujer resonaba en su mente, impulsándola a tomar el control de su vida y a dejar de ser la esposa traicionada y humillada. En los días siguientes, Melissa se entregó a un plan que había comenzado a esbozar en su mente, un plan que cambiaría todo y pondría a cada uno en su lugar. Lo primero que hizo fue investigar a Mónica y a Raúl a fondo. Sabía que el poder de la información estaba de su lado, así que empezó a indagar en cada detalle de la vida de Mónica, su historial laboral, sus relaciones, sobre todo, su vulnerabilidad. Sabía que Mónica era una mujer con ambición, alguien que valoraba su imagen y sus conexiones. Pero Melissa estaba decidida a exponer esa fachada y hacer que todo se derrumbara. Por otro lado, también comenzó a estudiar los movimientos financieros de Raúl. Desde hacía tiempo, Raúl le había dejado el manejo de algunos aspectos administrativos del hogar, y aunque hasta ahora había sido algo que nunca revisaba en detalle, ahora todo tenía un nuevo sentido. Descubrió que había gastos ocultos, movimientos sospechosos en cuentas que él nunca le había mencionado. Melissa comprendió que parte de su vida estaba financiando una relación que la había dejado en segundo plano, y eso la enfureció aún más. Sabía que el siguiente paso sería asegurarse de que esas cuentas no solo se congelaran, sino que se convirtieran en una pieza clave de su venganza. Una mañana, Melissa se dirigió a una abogada de confianza, una amiga suya que conocía desde la universidad y en quien siempre había podido confiar. Sentada en la elegante oficina de su amiga, le contó todo, desde el descubrimiento de la infidelidad hasta los movimientos financieros sospechosos de Raúl. Quiero protegerme y, al mismo tiempo, quiero que él pague por todo esto. ¿Es posible?, preguntó Melissa, mirándola con una mezcla de ansiedad y determinación. La abogada la observó con seriedad antes de responder. Melissa, tienes el derecho y los medios para defenderte.
si es lo que quieres, podemos poner en marcha una estrategia para asegurarnos de que Raúl no pueda perjudicarte en el proceso. Pero, la abogada la miró intensamente, debes estar preparada para las consecuencias. Esto no será fácil, y tendrás que mantenerte fuerte. Melissa asintió sin dudar. Sabía que había iniciado algo que ya no podía detener. Las primeras piezas de su plan comenzaron a moverse. Su abogada iniciaría los trámites para proteger su patrimonio y, al mismo tiempo, empezarían a reunir pruebas suficientes de la infidelidad y de cualquier uso indebido de los fondos familiares. Melissa estaba decidida a no dejarle ni una sola salida a Raúl. Pero su estrategia no terminaba ahí. Melissa también tenía en mente algo especial para Mónica. Sabía que, si quería que esta lección quedara marcada en todos, debía ser meticulosa y calculadora. Decidió poner en marcha una serie de mensajes anónimos, pequeños recordatorios de que alguien sabía lo que estaba haciendo, y que su imagen no estaba tan segura como ella pensaba. Con el nombre de una antigua cuenta falsa de redes sociales, Melissa comenzó a enviarle mensajes breves pero perturbadores. ¿Sabías que los cimientos de una mentira son los más frágiles? Alguien te observa. Tu éxito es una ilusión. Una mujer puede ser muchas cosas, pero nunca deberías haberla provocado. Mónica, aunque al principio respondió con desdén a estos mensajes, pronto empezó a mostrarse más nerviosa. Sabía que su relación con Raúl era una aventura peligrosa, pero no imaginaba que alguien más estuviera tan al tanto de los detalles. Melissa podía ver cómo, a través de sus redes, Mónica comenzaba a mostrar señales de inquietud. Sus publicaciones antes confiadas se transformaron en mensajes crípticos, cada vez menos llenos de la seguridad que tanto le gustaba proyectar. A medida que las semanas avanzaban, Melissa sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tenía a Raúl atrapado en sus propias cuentas y a Mónica cada vez más desesperada, sin saber si su secreto saldría a la luz. Lo único que le faltaba era la confrontación final, esa en la que los obligaría a enfrentar las consecuencias de cada una de sus decisiones. Sabía que este era solo el comienzo, pero con cada paso que daba, Melissa sentía que recuperaba un poco más de su poder, ese que había permitido que otros le arrebataran. Estaba decidida a ser la mujer que nunca debieron provocar. El contrato secreto. Con cada movimiento, Melissa ganaba más terreno. Su abogada había encontrado ya varias irregularidades financieras en las cuentas de Raúl, pero el descubrimiento más intrigante llegó una tarde cuando, revisando un paquete de documentos, encontraron algo inesperado. Un contrato de sociedad firmado entre Raúl y una empresa desconocida. Al estudiar el documento, se dieron cuenta de que esta empresa parecía ser una fachada para ocultar fondos. Los registros mostraban que el nombre de Mónica también estaba vinculado, como una de las socias de este proyecto. Melissa sintió una mezcla de satisfacción y rabia al comprender que Raúl no solo le había mentido a ella, sino también a las autoridades y a sus socios en la empresa principal. Esto podría ser muy útil, Melissa, dijo la abogada mientras sostenía el contrato con expresión calculadora. Si este contrato se hace público, ambos estarían en problemas legales. Raúl podría enfrentarse a serias consecuencias financieras, y Mónica, si ha usado los fondos para beneficio personal, también podría enfrentar cargos. Melissa lo comprendió al instante. Este contrato era una bomba de tiempo. Lo único que necesitaba era encontrar el momento adecuado para usarlo en su beneficio. Pero no quería apresurarse. Sabía que, para ganar esta partida, debía moverse con calma y asegurar que cada paso los llevara hacia el desenlace que ella deseaba. Melissa ideó una estrategia para hacerle saber que ella conocía sus secretos sin revelar sus pruebas aún. Decidió convocar a Raúl a una cena en casa, algo inusual desde que se había enterado de su infidelidad. Quería que Raúl sintiera que ella estaba dispuesta a darle una oportunidad de explicarse, de enmendarse, sin que sospechara lo que tenía preparado. Esa noche, Raúl llegó con una mezcla de sorpresa y tensión. Sabía que Melissa estaba al tanto de su aventura, pero no esperaba que ella lo invitara a hablar sobre el tema de una manera tan cordial. Apenas se sentó, Melissa notó cómo intentaba mantener la calma, pero la incomodidad era evidente en sus ojos. Raúl, comenzó Melissa en tono pausado, he estado pensando mucho en lo que ha pasado entre nosotros. Quiero entender por qué, después de tantos años juntos, te sentiste atraído por alguien como Mónica. Su voz era suave, casi comprensiva,
y Raúl pareció relajarse un poco, como si pensara que ella estaba abierta a perdonarlo. Melissa, lo siento, dijo él con voz entrecortada. No quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero, a veces los sentimientos se descontrolan. Melissa asintió, fingiendo comprender, y aprovechó la oportunidad para lanzar la primera de sus insinuaciones. Entiendo que los sentimientos a veces son difíciles de controlar, sobre todo cuando alguien se siente atraído por lo prohibido, como un contrato ilegal. Sus palabras fueron tan sutiles que, al principio, Raúl solo la miró sin comprender. Pero en un instante, su expresión cambió, y Melissa supo que él había entendido el mensaje. Raúl intentó ocultar su nerviosismo. ¿Contrato? No sé de qué estás hablando. Melissa esbozó una sonrisa y lo miró con una mirada penetrante, llena de ironía. Raúl, no me subestimes. Sé más de lo que crees. Me pregunto qué pasaría si tus socios en la empresa supieran de tus negocios paralelos o si tu querida Mónica se enterara de que su nombre está vinculado a algo tan delicado. Raúl palideció, y por primera vez en la noche, Melissa sintió que él estaba acorralado. Sabía que este era solo un aviso, pero lo suficientemente fuerte como para que él entendiera que ella estaba en control. Su silencio lo pondría en su lugar, y la amenaza de exponerlo lo mantendría en vilo. Y mira, Melissa, podemos resolver esto de otra manera. No tienes que involucrarte en esto. Te daré lo que quieras, intentó negociar, pero Melissa no estaba interesada en un simple acuerdo de palabras. Ella tenía algo mucho más grande en mente. Sin embargo, fingió consideración, como si realmente evaluara su oferta. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, Raúl. Pero quiero que entiendas que yo no soy la misma mujer que creías. No voy a aceptar menos de lo que me corresponde, y no voy a tolerar ninguna mentira más. Raúl asintió, sin poder evitar la mirada de sumisión en sus ojos. Esa noche, Melissa se dio cuenta de que el poder había cambiado de manos. Ya no era ella quien dependía de él, ahora él dependía de su silencio. Cuando finalmente salió, Melissa se permitió sonreír por primera vez en semanas. El contrato secreto era la clave, el arma que le permitiría llevar a cabo su venganza sin que él ni Mónica pudieran evitarlo. Ahora solo le faltaba el siguiente paso, hacer que ambos sintieran el peso de cada decisión y de cada traición. Melissa sabía que el desenlace estaba cerca, y estaba lista para ver cómo todo el castillo de cartas que Raúl y Mónica habían construido se desplomaba. La vida doble de Raúl. Después de aquella noche de confrontación, Melissa no perdió tiempo. Sabía que el contrato secreto era solo la punta del iceberg y que la vida de Raúl escondía mucho más de lo que ella había imaginado. La intriga de descubrir quién era realmente su esposo, ese hombre con quien había compartido años de su vida, la empujó a seguir investigando cada detalle de sus actividades y relaciones. Con la ayuda de su abogada y un investigador privado, Melissa comenzó a reconstruir la vida secreta de Raúl. No tardaron mucho en descubrir una serie de cuentas bancarias a nombre de sociedades que Melissa no reconocía. Estas cuentas tenían depósitos y movimientos sospechosos de dinero, algunos provenientes de lugares en el extranjero y otros de transferencias directas de la empresa principal donde Raúl era directivo. Lo que más le llamó la atención fue que gran parte de ese dinero parecía destinado a financiar el estilo de vida de Mónica. Con cada descubrimiento, Melissa comprendió que su marido llevaba una vida paralela, una vida que ella desconocía por completo. Raúl no solo tenía una amante, sino que estaba utilizando los fondos de su familia y su empresa para mantener su relación secreta. Además, habían encontrado registros de varios viajes costosos y citas en hoteles de lujo, todo pagado por estas cuentas ocultas. La furia de Melissa creció con cada comprobante y cada extracto bancario. En medio de su investigación, Melissa también encontró algo aún más revelador. Raúl había comenzado a construir un proyecto inmobiliario en una ciudad cercana, un proyecto en el que Mónica figuraba como socia principal. Esto significaba que, en caso de que el proyecto resultara exitoso, Mónica no solo se beneficiaría económicamente, sino que también tendría poder y propiedad en un negocio importante de su marido. La magnitud de su traición era tal que Melissa sintió que había estado casada con un completo desconocido. Decidida a exponerlo, Melissa preparó un plan con su abogada. Empezaron a recopilar todos los documentos necesarios para dejar a Raúl sin recursos y sin excusas.
Querían asegurarse de que, cuando Melissa decidiera dar el golpe final, Raúl no tuviera forma de escapar de las consecuencias. También comenzaron a preparar las pruebas para presentar una demanda por fraude y malversación de fondos, algo que Raúl jamás vería venir de parte de su esposa. Una tarde, mientras Raúl estaba en la oficina, Melissa se dirigió a la casa que él había rentado para sus citas con Mónica. El investigador privado le había dado la dirección exacta y el horario en que Mónica solía llegar. Melissa, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, observó desde una distancia segura cómo Mónica entraba a la casa. Su corazón latía aceleradamente, no por celos, sino por la satisfacción de saber que pronto, muy pronto, todo eso se acabaría. Con su celular en mano, Melissa comenzó a grabar, capturando el momento en que Mónica entraba. Sabía que este tipo de evidencia no solo le serviría para un eventual divorcio, sino que también le permitiría mantener a Mónica a raya. Si ella intentaba cualquier cosa, Melissa tendría en sus manos las pruebas necesarias para destruir la imagen de Mónica y de Raúl. Al regresar a su casa, Melissa sintió que su vida había cambiado para siempre. Todo lo que había descubierto sobre Raúl y su vida doble la había transformado de una mujer herida a una mujer decidida y fuerte, capaz de hacer lo necesario para recuperar su dignidad y para mostrarle al mundo la verdad. Aquella noche, Raúl llegó a casa tarde, como de costumbre. Melissa lo observó mientras él fingía normalidad, sin darse cuenta de que ella lo conocía mejor de lo que él pensaba. Decidida a hacerle saber que su vida doble estaba llegando a su fin, Melissa decidió enfrentarlo. Raúl, he estado pensando en hacer algunos cambios, dijo, con un tono enigmático que llamó su atención. Raúl la miró, algo sorprendido. ¿Cambios? ¿A qué te refieres? Melissa se acercó a él, sosteniendo en sus manos uno de los documentos que había encontrado. Me refiero a que creo que debemos ser sinceros, Raúl. No tiene sentido que sigamos ocultando cosas el uno al otro, ¿verdad? Y dijo, entregándole el papel. Raúl lo tomó y, al leerlo, su rostro palideció. Era el contrato del proyecto inmobiliario, el mismo que había firmado junto a Mónica. Raúl intentó disimular, pero sus palabras se quebraron. ¿De dónde sacaste esto? Melissa esbozó una sonrisa fría. Digamos que llevo tiempo descubriendo quién eres realmente, Raúl. Sabía que me estabas ocultando cosas, pero jamás imaginé que serías tan audaz como para financiar a tu amante con nuestro dinero. Raúl intentó recuperar la compostura, pero era evidente que el control se le escapaba de las manos. Esto no es lo que piensas, Melissa. Yo lo hice para nosotros, para el futuro. Pero Melissa lo interrumpió con una mirada intensa. No te atrevas a mentir otra vez, Raúl. Sé exactamente para quién hiciste todo esto. Y quiero que sepas que he estado guardando cada uno de tus secretos y cada uno de tus fraudes. Ahora soy yo quien tiene el control, y cuando decida hablar, serás tú quien lo pierda todo. Raúl quedó en silencio, incapaz de contradecirla. Por primera vez, sintió el peso de sus propias mentiras y engaños, y comprendió que su vida doble estaba en peligro. Melissa, por su parte, supo que había alcanzado un nuevo nivel en su venganza. Estaba lista para que ambos pagaran el precio de la traición. Revelaciones y rupturas. El día de la verdad había llegado. Melissa, decidida a no guardar más secretos, planeó una reunión con Raúl y con su familia más cercana. Sabía que la mejor manera de comenzar su venganza era exponerlo delante de aquellos que creían en él y en la supuesta vida perfecta que ambos compartían. También invitó a algunos amigos cercanos y socios de la empresa, para que todos fueran testigos de las verdades ocultas que había estado desenterrando. Melissa pasó la mañana organizando la reunión en el salón de su casa, un lugar que había sido testigo de muchos momentos felices, y que ahora sería escenario de una revelación devastadora. Su abogada estaba allí, lista con una carpeta repleta de documentos que detallaban las irregularidades financieras de Raúl, el contrato con Mónica y la evidencia de la vida secreta que él había mantenido todo ese tiempo. Cuando todos llegaron, la tensión en el ambiente era palpable. Raúl entró nervioso, notando que Melissa había organizado algo que él no esperaba. A su lado estaba Mónica, quien había insistido en acompañarlo, probablemente creyendo que podía intimidar a Melissa. Sin embargo, Melissa los recibió con una serenidad que dejó a ambos intranquilos.
Melissa comenzó la reunión con una frialdad calculada, dejando en claro que lo que estaba a punto de decir era algo que debía escucharse en silencio. A medida que hablaba, la historia de mentiras, desfalcos y traiciones de Raúl se fue desvelando ante todos. Comenzó explicando las cuentas ocultas, el dinero malversado y los lujos con los que Raúl y Mónica se habían beneficiado a costa de la empresa y de su matrimonio. Raúl intentó interrumpirla varias veces, pero Melissa mantuvo el control. Raúl, por primera vez en esta relación, tendrás que escucharme, dijo, mirándolo con una firmeza que él nunca había visto en ella. Todos los presentes se quedaron en silencio, expectantes, mientras Melissa continuaba exponiendo las pruebas de sus engaños y de la vida que había llevado en paralelo. Mónica, al ver que su nombre aparecía en los documentos, comenzó a inquietarse. Y esto es un ataque personal, dijo Mónica, intentando desviar la atención. Sin embargo, Melissa la miró con una sonrisa fría. No, Mónica, esto es justicia. Durante mucho tiempo, ambos pensaron que podían vivir a costa de la confianza y el trabajo de otros. Ahora, es el momento de que ambos enfrenten las consecuencias. La abogada de Melissa, quien estaba sentada junto a ella, comenzó a leer las cláusulas del contrato de sociedad que involucraba tanto a Raúl como a Mónica. Los rostros de todos los presentes pasaron de la sorpresa a la indignación a medida que se enteraban de cómo ambos habían creado una red de negocios fraudulentos y desvíos de dinero. Raúl, al verse acorralado, decidió responder. Se puso de pie y lanzó una última súplica a Melissa, como si aún pudiera salvar algo de su reputación. Melissa, esto no tiene que ser así. Podemos arreglarlo. He cometido errores, pero no era mi intención herirte. Hice esto pensando en el futuro. Melissa lo miró con una mezcla de tristeza y desdén. Sabía que las palabras de Raúl eran solo excusas vacías y que su supuesta preocupación por el futuro era otra mentira más para evadir las consecuencias de sus actos. ¿Y en nuestro futuro?, replicó ella, su voz cargada de incredulidad. No, Raúl, esto lo hiciste por ti y por ella, señaló a Mónica, sin importar a quién dañabas en el proceso. Me utilizaste para construir tu fachada de hombre respetable, pero esa fachada acaba aquí. Melissa dio la señal a su abogada para presentar los documentos que detallaban el fraude y la malversación. Era una evidencia contundente, suficiente para iniciar un proceso legal que podría arruinar la carrera de Raúl y terminar con el proyecto inmobiliario en el que Mónica figuraba como socia. La revelación hizo que los amigos y familiares presentes se apartaran de Raúl, asombrados y decepcionados. Algunos intentaron consolar a Melissa, mientras que otros observaban a Raúl con una mezcla de pena y desprecio. Él, por su parte, parecía haberse quedado sin palabras, completamente consciente de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de colapsar. Mónica, al darse cuenta de que la situación se salía de control, intentó dar un último golpe a Melissa. Eres patética, Melissa. ¿Crees que esto cambiará algo? Raúl me ama, y aunque hayas expuesto todo esto, eso no cambiará lo que siente por mí. Melissa la miró con calma y respondió. Mónica, nunca entendiste que esta no era una competencia de quién se quedaba con Raúl. Esto es sobre hacer justicia y recuperar lo que él intentó quitarme. Tú y Raúl pueden seguir adelante juntos, si es que él te queda después de esto, pero que te quede claro, su amor no es suficiente para protegerlos de las consecuencias. Raúl, enfrentado a la realidad de perderlo todo, trató de acercarse a Melissa por última vez, buscando en sus ojos algún indicio de perdón. Pero ella ya había tomado una decisión. Sin decir nada más, Melissa recogió los documentos y se dirigió a la puerta, mientras sus familiares y amigos se quedaban atrás, aún procesando lo que acababan de presenciar. Cuando Melissa llegó a la salida, se volvió y, en un tono sereno, dijo: Esta fue la última vez que permitiré que me humilles, Raúl. Hoy me liberé de tus mentiras. Espero que disfrutes la vida que tanto deseaste con Mónica, porque a partir de ahora, se enfrentarán solos a las consecuencias de sus actos. Con esas palabras, Melissa salió de la sala, dejando atrás no solo una relación rota, sino también el peso de años de engaños y traiciones. Sabía que su vida tomaría un rumbo diferente, pero también estaba segura de que el paso que había dado la llevaría hacia una libertad que nunca había experimentado. Esa noche, Raúl se quedó en el salón vacío, enfrentándose al abismo de su propia creación.
Su vida de mentiras, la doble vida que tanto había luchado por mantener, se había derrumbado en un solo día. La revancha pública. Tras el colapso de su matrimonio, Melissa sintió que había llegado el momento de dar el golpe final. Aunque Raúl y Mónica habían sido humillados frente a familiares y amigos cercanos, Melissa sabía que eso no era suficiente para que entendieran la gravedad de sus actos. Decidió que la mejor forma de terminar con esta etapa de su vida y proteger su dignidad era exponer la verdad de manera pública. Melissa había hecho una recopilación exhaustiva de pruebas en los últimos meses, documentos financieros, correos electrónicos, mensajes de texto y hasta fotografías que evidenciaban la relación ilícita entre Raúl y Mónica, además de las irregularidades en la empresa que ambos habían construido a costa de su matrimonio. Con la ayuda de su abogada y algunos contactos en el ámbito empresarial y los medios, Melissa comenzó a ejecutar el siguiente paso de su plan. La primera fase fue lanzar un comunicado público en redes sociales en el que, sin demasiados detalles personales, explicaba su versión de los hechos. Publicó un texto elegante y calculado en el que exponía la traición de Raúl, mencionando cómo su vida y su matrimonio fueron destrozados debido a la ambición y deshonestidad. El comunicado recibió miles de comentarios y reacciones, muchos de ellos apoyándola y otros que comenzaron a cuestionar el comportamiento de Raúl como empresario. Pero ese solo fue el inicio. Melissa, decidida a proteger a sus socios y empleados, organizó una conferencia de prensa en la que denunciaría oficialmente las prácticas fraudulentas de Raúl y Mónica en su empresa. Esta conferencia sería el golpe final, un momento en el que Melissa se presentaría no solo como la esposa traicionada, sino también como una mujer empoderada que había decidido enfrentarse a la injusticia. El día de la conferencia, la sala estaba llena de periodistas, cámaras y miembros de la comunidad empresarial. Melissa llegó con una seguridad que impresionó a todos los presentes. Vestida de manera impecable y con un semblante tranquilo, se dirigió al escenario, lista para hacer pública toda la verdad. Melissa comenzó hablando sobre su historia personal, sin victimizarse, pero dejando claro el dolor que había experimentado al descubrir la vida doble de Raúl. Explicó cómo esa traición no solo afectó su matrimonio, sino también la integridad de la empresa en la que había invertido años de trabajo y dedicación. A medida que avanzaba en su discurso, las caras de los asistentes se llenaban de asombro e indignación. La prensa se mostraba interesada, capturando cada palabra y cada gesto de Melissa. Sabían que esto no solo era una historia de infidelidad, era una historia de fraude, de corrupción y de abuso de confianza en el ámbito empresarial. Y lo que Melissa iba a revelar no solo destruiría la imagen de Raúl, sino que también impactaría a la reputación de la empresa. Melissa prosiguió mostrando documentos que probaban las transferencias de dinero hacia cuentas personales de Raúl y Mónica. Detalles de contratos ficticios que habían creado para desviar fondos y cómo se habían aprovechado de su posición para obtener lujos personales a expensas de la empresa. Las pruebas eran contundentes, y la prensa tomó nota de cada uno de esos detalles, lista para publicar el escándalo que caería sobre Raúl y Mónica. En un último y calculado movimiento, Melissa compartió un video en el que mostraba imágenes de Raúl y Mónica juntos en lugares exclusivos y viajes, utilizando dinero que pertenecía a la empresa. La revelación fue devastadora, y no dejó espacio para negaciones. La audiencia en la sala estaba estupefacta, y las miradas de desaprobación hacia Raúl y Mónica se multiplicaban en las redes sociales, donde el evento se transmitía en vivo. Raúl, quien había escuchado sobre la conferencia y decidió presentarse para intentar defenderse, llegó en el peor momento posible. Al verlo entrar, los periodistas lo rodearon inmediatamente, lanzándole preguntas sobre las acusaciones de fraude y sus relaciones extramaritales. El rostro de Raúl mostraba desesperación. Nunca imaginó que Melissa se atrevería a exponerlo de manera tan pública. Raúl intentó hablar con Melissa, pero ella le dedicó una mirada fría y se alejó. Para él, la realidad se tornaba insostenible, la presión social y empresarial, combinada con la humillación pública, lo dejó sin saber cómo reaccionar. Mónica, al ver la situación desde lejos, también comprendió que su reputación y su futuro en la empresa estaban en peligro. La conferencia de prensa marcó un antes y un después en la vida de todos los involucrados. Raúl y Mónica fueron destituidos de sus puestos en la empresa a medida que los socios y el consejo directivo tomaron cartas en el asunto, y una investigación oficial fue iniciada. Las noticias sobre la vida doble y los fraudes de Raúl circularon en todos los medios, y su imagen pública quedó completamente destruida.
Melissa, por su parte, comenzó a recibir mensajes de apoyo de aquellos que admiraban su valentía. Aunque sabía que el camino hacia su recuperación personal apenas comenzaba, sentía una inmensa satisfacción al ver que había logrado hacer justicia, no solo por ella misma, sino también por las personas que habían confiado en la empresa y en su ahora desacreditado esposo. El colapso de Raúl. Las semanas siguientes a la conferencia de prensa fueron un torbellino de emociones para Raúl. La noticia de su traición se esparció como pólvora, y la vida que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba a su alrededor. A medida que se desvelaban más detalles sobre su relación con Mónica y sus prácticas empresariales fraudulentas, el aislamiento se convirtió en su única compañía. La primera señal del colapso llegó en forma de llamadas y correos electrónicos. Los socios de la empresa, que hasta hacía poco lo veneraban como un líder carismático, comenzaron a distanciarse. Aquellos que una vez lo alabaron por su visión y ambición ahora le daban la espalda, temerosos de ser asociados a su escándalo. En sus reuniones, miradas de desprecio y susurros llenaban el aire, y él sabía que su tiempo como CEO había llegado a su fin. A pesar de sus intentos de justificar sus acciones y de asegurar que todo era un malentendido, la realidad era ineludible. Las investigaciones sobre las irregularidades en la empresa empezaron a formalizarse, y la presión aumentaba. Los rumores sobre su despido inminente circulaban en los pasillos y en los medios, y Raúl se sentía cada vez más acorralado. Esa presión se transformó rápidamente en angustia. Una noche, tras un día particularmente difícil, Raúl se sentó solo en su oficina, las luces apagadas y la penumbra envolviéndolo. Miró a su alrededor, observando los trofeos y reconocimientos que decoraban el lugar, símbolos de una vida de éxito que ahora le parecían una burla. La imagen de Melissa en la conferencia, firme y decidida, seguía atormentándolo. No solo había perdido a su esposa, había perdido su dignidad y su reputación. La amante que había elegido como escape lo había llevado a la ruina. En ese momento de desesperación, decidió que necesitaba hacer algo para evitar ser devorado por el colapso. Llamó a Mónica, buscando consuelo en la única persona que aún parecía estar de su lado. Sin embargo, cuando ella llegó, la conversación rápidamente se tornó en un enfrentamiento. Mónica, visiblemente alterada, comenzó a reprocharle su falta de previsión. «Esto fue tu culpa, Raúl. Nunca debiste involucrarte tan profundamente con Melissa. Ahora, ¿qué hacemos? No puedo creer que mi vida esté en tus manos». Raúl, enfadado y herido, respondió: «¿En mis manos? ¿Tú también elegiste estar con un hombre casado? ¿Pensaste que esto no tendría consecuencias?». El aire entre ellos estaba cargado de tensión, y cada palabra era una estocada. Mónica, que una vez fue su refugio, ahora solo era un recordatorio de su fallida vida. Después de ese encuentro, Raúl se sintió más solo que nunca. Los días se convirtieron en una rutina de silencio y vergüenza. Su familia comenzó a preguntarse sobre su estado. Los amigos, aquellos que todavía permanecían en su vida, se mantenían a distancia. En ocasiones, Raúl recibía mensajes de antiguos colegas, muchos de los cuales expresaban su decepción y repudio. Se sentía como un paria en un mundo que una vez había dominado. La situación empeoró cuando las autoridades comenzaron a involucrarse. La empresa se encontraba bajo investigación, y Raúl sabía que su nombre aparecería en los informes. Una mañana, mientras revisaba el periódico, leyó un titular que lo dejó paralizado: CEO en el ojo del huracán, Raúl Pérez acusado de fraude y abuso de confianza. La imagen de su rostro, descompuesto y arrugado por la tensión, ocupaba un lugar destacado en la portada. El miedo se instaló en su corazón. ¿Qué haría ahora? La única salida que veía era abandonar la ciudad, alejarse de la vida que había conocido. Pero, ¿dónde iría? ¿Cómo viviría sin su carrera, sin su hogar, lo más importante, sin su familia? La impotencia se convirtió en un pesado manto que lo envolvía. Una noche, incapaz de soportar más el peso de su caída, Raúl tomó una decisión drástica. Se dirigió a un bar local, buscando escapar de su dolor a través de un trago. Lo que comenzó como una copa se convirtió rápidamente en una espiral descendente de consumo de alcohol, cada sorbo una forma de adormecer su realidad. Al día siguiente, Raúl despertó en su departamento, la luz del sol se filtraba por las ventanas, y su cabeza palpitaba de manera insoportable. Se sentó en la cama,
su corazón latiendo fuertemente mientras procesaba lo que había hecho. Se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. La vergüenza lo invadió al recordar la decepción en los rostros de su familia y de aquellos que alguna vez creyeron en él. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era una llamada de su madre, su voz temblorosa. «Raúl, estoy preocupada por ti. Necesitamos hablar». Sus palabras resonaron en su mente, y por primera vez en semanas, sintió una punzada de responsabilidad. A pesar de todo, era su madre, la mujer que siempre había estado a su lado, incluso en sus peores momentos. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Raúl comprendió que su autoengaño solo lo llevaría más profundo en el abismo. Consciente de que debía enfrentar las consecuencias de sus actos, decidió que tenía que hablar con Melissa y buscar una forma de rectificar lo que había hecho. Aunque no sabía si ella podría perdonarlo, la idea de seguir huyendo lo llenaba de un miedo aún mayor. Con el corazón en la garganta, Raúl se preparó para el siguiente paso en su caída, sabiendo que enfrentar a Melissa sería uno de los momentos más difíciles de su vida. La pregunta era si ella estaría dispuesta a escuchar lo que tenía que decir. Renacimiento y liberación. Raúl despertó una mañana con una claridad que no había sentido en semanas. La resaca del alcohol había desaparecido, pero el peso de sus acciones seguía presente, un recordatorio constante de lo que había perdido. Miró por la ventana y vio el sol brillando intensamente. La luz parecía simbolizar una nueva oportunidad, una posibilidad de renacer. La decisión de hablar con Melissa lo había atormentado durante días, pero sabía que era el momento de enfrentar la realidad. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose de las consecuencias de su traición. No solo había perjudicado su matrimonio, sino también a Melissa y a su familia. Había sido un hombre egoísta, y ahora, al borde del colapso, sentía que debía asumir la responsabilidad. Con un nudo en el estómago, tomó su teléfono y marcó el número de Melissa. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el tono de marcado. Después de unos segundos, su voz resonó en la línea. «Raúl, ¿qué quieres?» Su tono era frío y distante, y eso solo aumentó su ansiedad. «Melissa, necesito verte». «Hay cosas que debo decirte», respondió él, intentando mantener la calma a pesar de la tensión. Después de un momento de silencio, ella accedió a reunirse en un café cercano. La reunión fue tensa. Raúl llegó primero, su mente girando con recuerdos de tiempos felices, cuando la vida parecía más sencilla. Cuando Melissa apareció, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y desconfianza. Se sentaron en una mesa apartada, y él podía sentir la atención de los otros clientes sobre ellos. «¿Por qué has venido, Raúl?», preguntó Melissa, su voz cargada de emociones reprimidas. «Porque necesito disculparme», comenzó él, sintiéndose vulnerable. «Sé que he hecho cosas terribles, y he causado mucho dolor. Quiero que sepas que estoy arrepentido. Mi vida se ha convertido en un caos, y la verdad es que no puedo seguir huyendo». Melissa lo miró fijamente, buscando sinceridad en sus ojos. ¿Arrepentido? ¿Y crees que eso basta para borrar lo que has hecho? Perdiste mi confianza, Raúl. Perdiste nuestra vida juntos. Raúl asintió, sintiendo que cada palabra era un golpe en su pecho. Lo sé, y no espero que todo se solucione de inmediato. Pero quiero ser honesto contigo. Después de la conferencia de prensa, entendí que no puedo seguir con esta vida. He estado escondiéndome de las consecuencias, y no quiero hacer eso más. Quiero ser un mejor hombre, no solo para mí, sino para ti y para nuestra familia. Ella se cruzó de brazos, pensativa, y Raúl sintió que el tiempo se detuvo. Era ahora o nunca. He estado en terapia, Melissa. Estoy trabajando en mí mismo y en mis errores. Quiero ser responsable, y aunque no puedo deshacer lo que he hecho, puedo prometer que haré lo necesario para redimirme. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. El silencio entre ellos fue pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Finalmente, Melissa habló, su voz más suave, aunque aún cargada de dolor. No es fácil, Raúl. Necesitaré tiempo. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Entiendo, respondió él, su corazón hundiéndose.
pero estoy aquí para demostrarte que estoy dispuesto a intentarlo. No quiero perderte. He aprendido de mis errores y estoy dispuesto a luchar por nuestra relación. Después de esa conversación, algo comenzó a cambiar en Raúl. No era solo un intento de recuperar a Melissa, era un compromiso profundo consigo mismo. Cada día se despertaba con la determinación de ser un mejor hombre. Comenzó a asistir a las sesiones de terapia regularmente, abordando las raíces de su comportamiento autodestructivo y aprendiendo a lidiar con sus emociones de una manera más saludable. Con el tiempo, el remordimiento se transformó en motivación. Raúl decidió que no solo quería recuperar su matrimonio, sino también cambiar su vida profesional. Comenzó a hablar con sus antiguos socios y a trabajar en la rehabilitación de la empresa. Sabía que la confianza no se reconstruía de la noche a la mañana, pero estaba listo para trabajar duro, para demostrar que había aprendido de su caída. El renacimiento no fue fácil. Había días en los que se sentía abrumado por la culpa y la ansiedad. Sin embargo, cada vez que pensaba en Melissa y en lo que había arriesgado, encontraba la fuerza para seguir adelante. Las sesiones de terapia lo ayudaron a enfrentar sus demonios y a comprender que la verdadera liberación no venía de las circunstancias externas, sino de su interior. A medida que pasaron los meses, Raúl comenzó a notar cambios en sí mismo. Empezó a sentir un renovado sentido de propósito y confianza. Sus esfuerzos por recuperar a Melissa comenzaron a dar frutos. Ella, aunque cautelosa, empezaba a ver una chispa de cambio en él. Se permitía momentos de risa y nostalgia, recordando las pequeñas cosas que una vez los unieron. Finalmente, llegó el día en que Melissa aceptó darle otra oportunidad. Quiero ver si realmente has cambiado, Raúl. Pero debo ser honesta, no será fácil, y tendré que proteger mi corazón, dijo, y aunque su voz seguía siendo firme, había un destello de esperanza en sus ojos. Lo entiendo, Melissa. Estoy aquí para demostrarte que valgo la pena, respondió él, sintiendo que la vida comenzaba a volver a encajar. Este nuevo capítulo era una oportunidad, no solo para salvar su relación, sino para redescubrir quién era realmente. Con cada pequeño paso, Raúl sentía que se liberaba de las cadenas del pasado. Ya no era el hombre que había traicionado a su esposa, estaba emergiendo como alguien más fuerte, más sabio y más consciente de sus elecciones. Había aprendido que la verdadera redención comienza dentro de uno mismo, y esa lección lo acompañaría en su nuevo viaje. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.